es el inconsciente, el consciente, el consciente. Son distintas, ¿cierto? Sabrá también cómo interactuar, cómo darse cuenta de las influencias que existen para el consciente, el inconsciente, la toma de conciencia, el manejo de las emociones del cuerpo físico y todas esas cosas. Me pregunto también si saben cuando dicen qué significa. Ay, perdón, pero es que lo hice inconsciente. Una hábil respuesta manipuladora. Total. De hecho, estamos claros que es inconsciente total. Es inconsciente total. Es muy manipuladora, 100%. Claro. O sea, la persona está usando su propio inconsciente para poder manipular una situación dada en la cual ella se siente responsable, pero quiere que lo disculpe. Exactamente. Mejor no lo puedo haber dicho. Entonces, ahí sí. No hay otra cosa que darse cuenta y si la persona está en inconsciencia, Bueno, pero para darle más claridad a todo esto, hoy vamos a hablar de estos temas. El consciente, el inconsciente, cómo lo vas a percibir en tu entorno, hasta dónde eres consciente, o puede ser que lo seas, cuándo empiezas a ser inconsciente de algo y muchas cosas más. Pero me presento antes, Adriana Belicia acá. Gonzalo Belicia acá. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Podcast. Hay dos tipos de conciencia. La conciencia que le mencionaste y la conciencia. Correcto. Según investigamos, la conciencia básicamente es, sin ese, es tener el juicio de que algo está bien o mal. Simple. Y la conciencia es poder identificarte como un ser individual, independiente. No es exactamente una propiocepción, que la propiocepción es como darte cuenta de tu cuerpo físico, es parecido, pero la conciencia te da esto de la claridad. Yo soy un ser individual, independiente. Te da la conciencia de ser. Te da la conciencia de ser, exactamente. Sí, tal cual. ¿Y la inconsciencia? Y bueno, la inconsciencia es la inconsciencia. Es la falta de conciencia. Exacto. Literalmente es eso. Exactamente. ¿Qué es una persona consciente para ti? Una persona consciente es una persona sin la S. Sí, que tiene muchas experiencias, ¿okay? Donde ha vivenciado ciertas cosas. Unas le han parecido que no eran, otras que sí eran. Las que sí eran las toma como verdaderas y patrones de acción. Las otras las guarda, las desecha. Y si se enjuicia es peor porque nosotros tenemos esa particularidad, ¿no? Sí, somos un poco duros. Sí, duros con nosotros mismos. Sí, es cierto, es cierto. Generado por la misma inconsciencia, pero no claro, entremos todavía y todavía no veamos esos males profundos todavía. Pero ahora no. En la toma de conciencia, que es donde realmente uno empieza a liberarse de los patrones familiares, los patrones base, es donde uno empieza a hacer la identificación de que quiero aprender, quiero liberar. Eso generalmente, me imagino que es la adolescencia, todo el proceso. Sí, ahí empiezas creo que empiezas a tener más conciencia de ti. Exacto. De conciencia según lo que plantea la psicología, sí. Sí. Generas esa conciencia. Exacto, entonces pero empiezas... como un ser, sí. Claro, y entonces quieres aprender más, por supuesto, hay ensayo y error, eso no hay problema. Sí, y los papás sufren también esta situación de lo que es esa ruptura del niño dependiente, el niño que hay que hacerle la comida, y por ello a veces abusan de eso los niños, pero en el fondo saben que ya, viste, como que tienen que ir cortando el cordón umbilical. Claro, es que... Se vuelven más rebeldes por eso. Esa rebeldía es a raíz de querer buscar su propia identidad. Está bien, y obviamente los padres... Sí, ese es el aprendizaje de los padres. Ellos se aventuraron a tener hijos, sí, y al aventurarse ahora tienen que soltarlo. Sí, puede ser duro, estoy consciente que puede ser duro para ellos. Es duro. Entonces eso forma parte de la conciencia. La búsqueda, la investigación, la vivencia, sobre todo la vivencia, para que vayas definiendo qué quieres, qué no quieres, pero eso lo defines, o sea, tomar esa conciencia, la defines viviendo. Tal cual la defines viviendo. Y los padres tienen que tener la conciencia de que si yo enseñé esto, claro, ¿ok? Sí. Parto de que la persona también la entendió, entonces de tener la autoconfianza para que el muchacho se sienta respaldado, libre, y entonces sus vivencias sean muchísimo más serenas. ¿Y qué opinas también de esta postura de cuando la persona te dice que está consciente de una actitud, puede ser negligente, de sí misma para con el entorno o de sí misma para consigo misma, y aún así lo sigue haciendo? O sea, es inconsciente. Sí, pero la gente cree que, lo que notas es que la gente cree que al poder identificar esa conducta ya implica que está consciente de ella. Saber no es concientizar. Exacto, saber no es concientizar. Pero sí es bueno saber, obviamente. Claro, vamos a darle la derecha de que es uno de los pasos importantes para... El conocimiento es importantísimo porque es el fundamento en el cual te vas a fundamentar cuando hagas el cambio. Tal cual. Okay, yo hago el cambio por esta razón, pero primero tienes que darte cuenta de que esto que te están dando es cierto. Es cierto, sí. Y para eso tienes que investigar. Claro, la experiencia. Sí, la experiencia. O sea, cuando tú pasas por bachillerato y por primaria y todo eso, vas tomando conocimientos que te generan una conciencia, digamos,
de independencia. De independencia. De independencia, aunque al principio, hasta segundo año, algo así, todo es recibir, ¿no? Entonces, porque te dan comida, te dan dinero, te dan todo. Pero ya los famosos teenagers, eso empieza a la persona a querer él hacer un cambio para empezar a crecer. Claro. Esa es ya la toma de conciencia, Sí, sí, ¿okay? De la búsqueda. No quiere decir que haya claridad absoluta, pero hay la búsqueda. sí, tal cual. Y esa es importantísima, esa es la base. Entonces, que los padres también agarren su cuerda bien agarrada, porque para ellos también empieza el proceso que ellos no conocían. Sí, de separación. Tú lo viviste como hijo y le tiraste duro a los padres, a tus padres, buenísimo, no, que no me entienden. Bueno, ahora te toca Sí, lo que tú viviste, Sí. cómo tú entiendes y cómo aplicas aquí. tal cual. Para Sí. darte, porque ahí estás haciendo conciencia tú también. Sí, tal cual. Y ya está. Entonces es un aprendizaje continuo que a la larga se debe transformar en conciencia de cómo funcionan las cosas. Sí, tal cual. La aceptación es el primer paso que te va a dar eso. Aceptar que las cosas son así. Son como son. Sí, bueno, esa parte también de la conciencia. Bueno, Sí. esto que acabamos de dar es una definición de la conciencia bastante elevada, pero desde el punto de vista psicológico también hay posturas que la describen de cierta manera, en donde la puedes ver en tu día a día, la puedes identificar como parte de la información que te da los 5 sentidos. Eso es parte de la Exacto. conciencia, también el razonamiento lógico, el poder decir, ok, tengo hambre, necesito ir a cocinarme. Esa conducta o esa lógica te la da gran parte de lo que es la conciencia. Claro, y hay una condición. Nosotros tendemos a hacer lo que llaman razonamiento lógico, pero no usamos el analógico. Ajá. ¿Okay? Entonces el razonamiento lógico está basado en la cantidad de información que yo recibo, Sí. por lo menos ahorita, a través de los celulares. Todo el mundo está teniendo razonamientos lógicos, pero hay tanta información contradictoria Sí, correcto. que te está forzando a ser analógico. Sí. Porque si no eres analógico te vas a volver loco porque no le vas a encontrar coherencia absolutamente a No, nada. pero al final no es tan negativo. Al final te lleva a... No, porque a no eso. estamos hablando de bueno o malo, estamos hablando de tendencias. O sea, Ok. claro, todo va a ser bueno, todo. El detalle es cómo tú te proyectas, cómo tú tienes la capacidad de darte cuenta cuando algo para ti es real, cuando no lo es, y tengas la capacidad de decir, De discernimiento. ese es el discernimiento. Yo esto, no voy a decir que es mentira, pero esto yo no lo No lo entiendo, no comparto. lo comprendo, no lo comparto, y sigo por esta vía. ¿Okay? No importa la vía que tú agarres, todas son buenas. Lo importante es que vaya respaldado de la base que tú recibiste que te ayuda. Claro. Lo que te dieron en la familia te ayuda, Sí, es son una tus base. cimientos, tal cual. Claro, de los cimientos tú te agarras y más lo que estás recibiendo en bachillerato, ¿verdad? Eso lo ve uno cuando entra a la universidad. Tú estás en bachillerato, eres un malcriado rebelde en busca de cambio en la cantidad, sí. pero en la universidad ya tú te empiezas como a centrar. Y no te sientes tampoco tan poderoso, porque estás llena de personas, estás rodeado de personas que la situación también puede ser, te lleva a tomar mucha más responsabilidad, porque los profesores no están, oye, ¿hiciste el trabajo de tal? No, hay, de entrada te dicen, bueno, señores, esto es para mañana, esto es para pasado, y tú empiezas a sentir que tienes que ir o no tienes que ir, esa es cosa tuya. Pierdes el año, no lo pierdes, eres tú. Empiezas a dar cuenta de que eres tú el que está tomando las decisiones. Sí, excelente para generar esa autogestión. Y esa autogestión es conciencia. Es conciencia, genera conciencia. Genera conciencia. Sí, y esa conciencia, al ser aplicada Sí. y que tú la interiorizas en ti y la ves como una realidad, haces conciencia con ese, ya conciencia sobre el tema. Por eso un arquitecto cuando se gradúa, o un ingeniero cuando se gradúa, tiene las capacidades. Pero lo malo es que se enfrentan a un poco de tigres que trabajan en las empresas, en el cual tú eres competencia. No, y parte de la experiencia que tienen esas personas, Sí, casi sí. siempre son bastante veteranas. Es rudo. Y hay mucha competencia también interna en las Sí, hay empresas. mucha. Si tú eres muy bueno y vienes muy bueno, te van a tratar de mantener. Ahí abajito. Otro rasgo de la conciencia que me parece interesante, que acá ya vamos a empezar a ahondar un poco más, es el filtro de atención y selectividad. Claro. Que eso es lo que estabas diciendo ahora, que usa mucho razonamiento lógico, las personas al consumir el teléfono, porque el consciente está filtrando constantemente información hacia el inconsciente, pero está seleccionando, esa es la parte interesante, la que selecciona, porque hay muchos elementos alrededor de la información que estás consumiendo, o del televisor, o la computadora, el video, lo que sea, y tú dices, ok, me quedo con esto. Ojo, también puede ser auditivo, no nada más visual, puede ser auditivo, y la persona dice, ok, me quedo con esta parte o este ritmo de la canción o con la letra o con todo eso. Es el consciente que está buscando reducir
reducir Claro, porque el montón de claro, información. el cerebro quiere compactar para poder asimilar más. Claro, exactamente. Es como... O más rápido, no sé si más, pero sí más rápido. Claro, Más al rápido que cerebro, más. al cerebro le encanta. Bueno, al cerebro le encanta lo rápido y a uno, Sí, que también está trabajando con el cerebro, le encanta lo rápido. sí. Te lesionas a veces, puede ser mental o emocional o intelectual, Es pero... problemático, sí. Sí. Porque te genera una percepción de realidad totalmente falsa porque las cosas toman su proceso, su tiempo para que se creen. Pero todo esto que no filtraste de forma consciente se va para atrás. En el inconsciente. Se va para el inconsciente. Y ahí al final lo que va a ocurrir es que tu vida va a ser controlada por el inconsciente. Claro. Que acá es donde empezamos a adentrarnos más en las aguas profundas. Aguas turbias. Sí, de quien gobierna tu vida realmente. El inconsciente, no es el consciente. Claro, porque el inconsciente maneja el 90 y tanto por ciento de la información. Sí, tal cual. Y el consciente tiene data informática que tú has aceptado que tiene relación a esta, y entonces el inconsciente va a empezar a drenar, sobre todo durmiendo, información para acá para motivarte. No le importa al inconsciente bueno, malo, regular, nada, para la búsqueda de todos los datos que él tiene que sacar, que tú aceptaste puesto que entraron. Tal cual. Entonces, ese proceso forma parte de la vivencia. Tal cual. Eso es, y tú vas a seguir siendo selectivo siempre. Por eso aprender a vivir es excelente. Pero lo que tú dijiste, o sea, aprender a vivir, o sea, vísteme lento que voy deprisa. En un momento, sí, en momentos, no todo, pero hay momentos donde sí aplica eso. En las emergencias tú trabajas por el inconsciente. Sí. Instinto y inconsciente. Sí, la probabilidad de éxito es muy grande por el instinto. Sí. Si es correr, si es pelear, si es responder. A veces uno está en un examen y tú no estás seguro, pero estás apremiado por el profesor. Es la nota y tú dices, me voy a arriesgar con esto porque es lo que yo creo que está ahí. Pero y también pasa que en el mismo ejemplo del examen leíste algo y por ahí diste por alto otra cosa y cuando ves el examen te sale esa otra cosa y le leíste por encima pero te acuerdas. Exacto. Viste, te dices, recuerdo que ¿cómo recuerdo? Esta fórmula era... O también me pasa mucho que estoy viendo algo, no sé, ponele en mecánica cuántica, una cosa que yo no soy estudiar, pero bueno, me he leído cosas y de pronto dicen, porque la unidad de medida es, y yo digo, tal. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, mi inconsciente quedó, después de haber leído tantas cosas, la eso tiene grabada. Está guardado. Sí, me ha pasado un montón de cosas, un montón de veces eso. Sí, y digo, que loco, el inconsciente es un montón de información. Todo lo maneja. Todo. Ahora vamos a hablar cómo es que tu realidad está totalmente moldeada por tu inconsciente y no tanto por tu consciente. Claro, por lo que veníamos diciendo. O sea, el consciente siempre tiene estímulos, ¿ok? Sí. Que van subiendo hacia el inconsciente y tú no lo sabes. Sí. Cuando tu inconsciente encuentra un canal de salida, claro, él agarra esa autopista y se va hacia el consciente. Sí. El consciente entra en duda, no sabe qué pasó, pero ya está rodando. Entonces empiezas tú a tener que hacer una prueba o una vivencia o algo sobre eso. Por eso es que es tan bueno cuando la base estructural del aprendizaje, los primeros 7 años, tienen una base que sea sólida para ti como persona. O sea, que no sea que los papás crean que quedó bien, sino que tú lo hayas asimilado como base para ti, porque eso va a ser ya para tu vida. Ahí es donde la persona agarra la batuta y es capaz de seleccionar, probar y hacer situaciones donde tú eres selectivo, a pesar de que el inconsciente es el que está mandando, pero el inconsciente es el que está estimulando a la evolución. Sí, también, lo hace de una forma bastante a veces macabra, pero a lo que voy con esto es que del crear eso vamos a hablar más adelante. De crear la realidad es que la gente dice tipo, no, esto me ocurrió y esto me pasó y eso no, imposible que yo lo haya creado. Cuando se dice que se creó, no nos referimos a que tú dijiste, voy a poner la puerta ahí, no conscientemente, pero sí eliges cosas resonantes a tus patrones inconscientes, que es algo importante para acotar del inconsciente, las creencias. Todos creemos que las creencias están en tu parte consciente y no. Realmente no. Hay una película buenísima que es Inception. ¿Cómo se llama esta? El origen. Que sale Leonardo DiCaprio, que tiene a su esposa. Bueno, voy a hacer spoiler en este episodio. Si no la viste, entonces no importa. Me puedes poner silencio. Ocurre lo siguiente. Él se sentía muy culpable porque la esposa se suicidó. ¿Pero qué tiene que ver él con este suicidio? Bueno, resulta que él, cuando viajó, porque ellos hacían viajes al inconsciente del otro, o sea, uno prestaba su mente para diseñar el lugar donde iban a vivir y el otro viajaba ahí junto con el que creó el arquitecto, le decían ellos. Entonces, se mudaban las dos en ese momento y el tiempo pasaba de cierta manera, etc. Pasaba mucho más rápido que en la vida real y al final lo que pasó fue que la mujer, la esposa, se obsesionó con estar ahí. Exacto. Y quería quedarse por siempre. Es mucho más sencillo. Claro, porque tú controlas todo conscientemente, estando en tu mente.
Y él dijo, basta, tenemos una vida real, tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? Él fue hasta lo más profundo de su mente, muy inconsciente, y le implantó una idea. Y la idea implantada era, hay que matarse porque para poder despertar tienen que morir en ese sueño. Hay que matarse para poder ir a la realidad. Entonces, como es una creencia, la creencia no maneja un contexto, maneja un hecho. Exacto, una acción. Exacto, es así y ya. Entonces ella despertó junto con él, ella seguía creyendo que seguía en el sueño, porque la creencia es un patrón de conducta instalado sin razón. Y no hay límites. Exacto, es un programa, eso quedó ahí. Entonces, ¿por qué razón se dice que hay que cambiar tus patrones de creencias? Porque tus creencias son las que moldean tus decisiones, tus pensamientos, tu realidad, totalmente. Tu interpretación de tu realidad, tu interpretación de la intención del otro. O sea, es súper complejo. Las creencias son tan fuertes que son la gente fuertes. Se mata por ellas. Sí, ¿cuánta gente no muere por ideales? Claro. Casi todo. El idealismo, el patriotismo es una cosa más. Bueno, pero por eso nos lo meten por los ojos, porque saben que si tú creas un sentido de pertenencia, tú crees, falso por completo, que eso te define. Claro. Es mentira. Bueno, pero así. ¿Cuántas guerras no se han liberado por ideales musulmanes contra católicos, contra protestantes? Hablando de ideales que sabemos que son muy fuertes, porque son en nuestra percepción, son espirituales de alta pureza que tienen que ver con Dios. Entonces, es sagrado. Entonces, y hace esas matanzas horribles. En la época medieval, el Papa hizo cosas sanguinarias. Los papas, porque era una condición de la iglesia. Pero lo mismo hicieron los musulmanes, pasando que no, Mahoma dijo, porque tenía que ser así, y entonces creamos unas leyes bajo las creencias horribles. Entonces tú ves a un karateka, a un judoka o a una persona que haga tai chi, inmediatamente las creencias de cada uno crean un conflicto. En vez de crear una unión, tienden a crear conflicto. Porque son creencias, porque son diferentes a tus creencias son diferentes a las mías. Entonces yo soy el que tengo la razón y él piensa que tiene la razón. Y no solo están instaladas por experiencias o puntos de vista como tal tuyos, sino que también están instaladas por repetición. Sí, exacto, por repetición, por una y otra vez, y vuelvo y repito, no necesariamente tienen un sustento, pero al repetirlo tanto se vuelve un hábito. Y hay una creencia que uno tiene que es la base. Cuando tú naces, en el primer ser que tú crees, es en tu mamá porque te dio vida y te da comida. Y tu papá porque te protege. Buenísimo. Lo que ellos te digan es casi una creencia real. Entonces, si tu papá es católico o musulmán o tu mamá está, la intención no es crearte una destrucción. La intención es crearte una fuerza de sostén. Sí, te entiendo. Cuando uno sale a la calle con 12 años, que por primera vez tu papá te lleva al colegio o te vas en el autobús o simplemente ganas un carrito, empiezas a codearte con diferentes personas fuera del concepto del grupo familiar que te abren ideas que están entrando. Pero esas ideas tienen relación a ideas que ya tú traías en tu inconsciente, grabadas de otros momentos. Y entonces en ese momento tú empiezas a, yo quiero probarlo, déjame ver. Sí. Y ahí, si no hay una claridad por parte de, porque él va a ir hacia los padres. Mira, yo no creo en esto. Si los padres no están informados y no se informan, van a crear una duda y la duda genera búsqueda. El tema con eso de las creencias que te implantan tus padres, que yo sé que lo hacen desde el amor. Como a ellos le fueron implantadas. Es una repetición, ¿viste? Lo que dijimos ahora. No tiene nada que ver con lo que es, sino con la creencia de lo que es. El tema acá vamos a entrar en un terreno delicado, porque el tema de la familia yo soy bastante atípica, vamos a decirle así. No tengo el romanticismo familiar, no lo comparto en absoluto. Soy más de humanidad que de familia. O sea, para mí, y creo que muchas personas van a coincidir también, el hecho de no implica qué. El hecho de que alguien te haya dado luz y demás, y sea consanguíneamente, genéticamente, biológicamente, todo, tu mamá o tu papá o lo que sea, no te da como el derecho, como padre o madre, de imponerle cosas a tus hijos, ni nada, o sea, en lo absoluto. Y yo ahí sí soy, y lo tengo a él como una referencia de esto, es para que avale lo que yo voy a decir ahora, porque lo vive conmigo. Yo le digo, a mí no me interesa que tú seas mi papá, y que junto con mi mamá me hayas criado, totalmente agradecida, pero es que esto no. Él sabe que no, o esto sí. Yo no Claro, sobre todo con las ideas. O sea, las personas tienen identidad propia. Y eso les pasa a todos los padres con su papá y su mamá y a ellos con sus padres. Porque todos pasamos por la edad de la rebelión, ¿okay? De los 13 a los 18 años.
Y todos a la vez nos hicimos rebeldes porque todos defendimos en un momento dado Ujú. nuestra propia Sí. autodescendencia y autoconciencia del Sí. proceso. Entonces, o sea, Ujú. no hay algo que objetar ahí, puesto que todo el mundo tiene el derecho a escoger lo que quiere. Ujú. Entonces está bien, es aceptar, pero es aceptarla desde el corazón, no es decir está bien y te No, pones a no, pelear. no, no, claro, sí, tal Es cual, estoy de aceptar acuerdo. que sí existe una realidad individual y que lo que a ti te creó esta creencia no necesariamente a mí me la va a crear. Claro, y también aparte, como yo eres un ser individual y autónomo, o así te quieres vender por lo menos, tú ya puedes decir, papá, mamá, gracias por esto, simplemente no estoy de acuerdo, ya. Exacto. Obviamente van a intentar convencerte, porque uno quiere convencer de que hagas tal cosa porque esa es la manera. Bueno, hay muchas formas de hacer muchas cosas, cada quien lo va a elegir según sus Su creencias camino. y sus sentimientos y demás, y está todo perfecto igual, pero no se trata de que como tienes la licencia, o sea, no tienes la licencia como mamá o papá de exigirme, de pedirme, ninguno le debe nada al otro, la verdad es que no. Pero hablando, no queremos hablar tanto de la paternidad y la maternidad, eso será para otro episodio. Estábamos hablando de la influencia que generan estos en ti, en tus creencias, en tu Lo que llaman inconsciente. valores. Exacto, tus valores, básicamente. Otro tema que va muy ligado a lo de la madre y el padre es, ¿por qué creen que nosotros, a nuestros padres, siempre los creemos inconscientemente como unos creadores? Dios no es nuestro creador, son nuestros padres. Para nosotros es así. Entonces, esto maneja algo, esta información la maneja el inconsciente y la maneja a través de la simbología, que eso es un tema que queríamos tocar también, que es muy interesante. Es muy interesante porque te va a dar luz y vas a entender muchas otras cosas. El inconsciente se maneja a través de simbología, no es como el consciente, que el consciente maneja más estructura. El inconsciente es tal cual un océano. Es O sea, de vasto. ideas que tienen formas que el inconsciente mismo le dio, que son Exactamente. símbolos personales del inconsciente. Claro, como no hay algo concreto en sí como tal, se maneja a través de símbolos. Por eso es que tú ves que en los sueños sueñas, no sé, que un elefante estaba dándole de comer a tu otra mascota y de pronto le salieron alas a la mascota Y y se fue a nadar. O sea, una cosa que dices, what the fuck, no tiene Sí. sentido esto. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que la mente, el inconsciente, se maneja a través de simbología. Todo a nuestro alrededor, todo es simbología, todo. Algo que aprendí con un libro que a mí me encantó, que se llama Un curso de milagros, se lo recomiendo, está full de ejercicios para desprogramar la mente y reprogramarla. Creo que el primer ejercicio era el empezar a asociar cómo lo que tú crees que algo significa realmente no es. Y daba un ejemplo, como por ejemplo con la mesa. Te decía, ¿qué es la mesa? La mesa no es un artefacto rectangular o circular, de madera, con sillas, no. La mesa es el lugar a donde yo voy y me siento con mi familia. ¿Y cómo? Donde me reúno con mis amigos, donde me junto con mis tíos, con X, con mi empresa, con lo que sea. La mesa representa el lugar donde tú comes, donde tú compartes. Esa es la mesa. Si a ti te quitan la mesa, te quitan para compartir, el lugar para compartir, te quitan el momento de comida, te quitan todo eso. A ti no te quitan algo de cuatro patas de madera, te quitan lo otro. El símbolo. Exacto, te quitan el símbolo. Y todo en nuestra mente es símbolo. Algo que aprendí a hacer casi siempre era, después de que como que se me hizo mucho más claro eso, empecé a afrontar mi vida de otra manera. Me pasaban cosas, o bueno, yo pasaba por cosas, o me enfrentaba a algo, lo que sea, y tenía que renunciar a algo, o tenía que adquirir algo, y me daba miedo, o una u otra. Decía, ¿por qué tengo miedo de, no sé, de dejar de hablarle a este amigo? ¿Qué simbolizan en mi vida? Empecé a preguntarme eso, empecé a relacionarme así con las cosas. Y me di cuenta que tenía mucho más sentido, era mucho más fácil, porque me daba luz. Claro. Podía comprender que, claro, no quiero soltar a Pedro de mi vida porque Pedro simboliza una parte clave de mi infancia. Y si lo digo adiós a Pedro, es como decirle adiós a mi infancia. Es correcto. Y en el fondo no quiero decirle adiós a mi infancia. Es súper profundo, pero es mucho más sencillo soltar o seguir con las cosas o ir más hacia adelante si empieza a ver la simbología en todo. ¿Por qué me enoja tanto, ponele, que me hayan sacado el detergente de la cocina? Porque el detergente me da rapidez para lavar, no tengo que hacer un jabón, no tengo que salir a comprar el jabón, porque me limpia los platos. Por eso es que me enoja que me hayan quitado el detergente. Más allá de eso, ¿qué desencadena eso en mí? Control, porque tengo que tener control de que el detergente sea rápido para yo poder controlar mi vida. O sea, un montón de cosas desencadenan que me hayan quitado el detergente. Entonces, todo eso, cuando tú empiezas a ver que la simbología está en tu día a día,
puedes afrontarla de otra manera. Todo es simbología. Inclusive en el consciente también hay simbología. La única diferencia es que el consciente, por, por dividir las cosas de forma dual de bueno y malo, Ujú. entonces las cataloga. El Las inconsciente, enjuicia, claro. ajá, y el Es inconsciente no, el inconsciente simplemente, aquí está y esto representa. Ujú. Más nada. Claro, Ahora, como tú lo interpretes esta simbología, sí. es lo que te da, oye, no entiendo, fue malo, me hicieron esto, o no me hicieron, o Pero esto te da la conciencia como lo definí al principio. sí, la Que es bien y conciencia, mal. la de bien y mal. Sí. Entonces, ahí hay que ir un poco más al inconsciente y abrirse al inconsciente y decir, ¿qué es lo que yo interpreté de esto? Sí. Uno. Y en la aplicación, ¿por qué lo defino como bueno o como malo? Claro. Ahí Claro. es donde viene el primer, Sí, el choque. Y ahí empieza a haber un sinfín, un efecto dominó que viene impresionante. de un sí. montón de cosas que tú dices, mira, resulta que me acuerdo de cuando mi mamá me gritó cuando tenía 2 años y eso me hizo pensar que los gritos significaban que, no sé, conflicto y no quiero más gritos porque mi mamá es re Es complicado. impresionante, es Sí, impresionante. es La súper simbología fuerte. es, claro, y de hecho, todas las grandes investigaciones que se están haciendo ahorita todo le meten simbología. Todo es simbología. Todo, o sea, Todo es no es simbología. solamente que es simbología, sino que además la meten y la manipulan. Para no. Entonces, Vi en manipular TikTok. la simbología te vuelve loco. No, sí, rompe la mente de alguien. Vi en TikTok el caso de una mamá que publicó que su hijo estaba viendo una serie en Netflix. Y esta serie en Netflix, el niño no sé si sabe leer, la verdad no sabría decirte, pero en el canal de los niños, en todas las series, en cualquier episodio, no importa, había un mensaje que decía, Jesús no existe. Yo, aclaro, yo no practico ninguna religión, la verdad, pero el tema con esto es que yo me horroricé porque acá lo que estaba atacando es El mensaje subliminal la hacia la simbología. inconsciencia. Sí, pero es la simbología. Porque Jesús, el niño lo sepa o no, cuando se adentre a la sociedad, se va a dar cuenta que Jesús representa divinidad, conexión a cosas inexplicables, a milagros, a un montón de cosas, y va a decir, pero algo me dice que esto no es así. Por el mensaje que leyó cuando era pequeño, porque no existe, es irreal. Entonces, al tú afirmar eso, sin ningún contexto, lo que hace es destruir el símbolo de lo que representa ese ser en la sociedad más que todo. Bueno, la venta de Nestí se disparó por una publicidad venezolana en los años 70, 80, donde el señor está trabajando en el tejado. Mi amor, ¿estás cansado si quieres un Nestí? El hombre se ha tomado el Nestí y se va para atrás y cae con el Nestí en una piscina. Entonces, Sí, esa asociación. es una asociación de frescura impresionante. Sí. Y las ventas de Nestí se desaparecieron en el universo. O sea, fue pero impresionante. Nestí es una bebida, es como papelón con limón. Es ¿no? como papelón con Sí, limón, ese pero yo- con té. yo lo tomé, Sí, todo pero- el mundo tomaba ya Yo lo Venezuela tomé, Nestí. pero no me acuerdo si era papelón con limón, ¿no? Era durazno y limón. Claro, pero sí Había alusión uno- a eso. Sí, igualito, pero era lo refrescante. Igual que cuando las publicidades de Coca-Cola, Claro. Pepsi-Cola, frita así, y cuando te ponían la cerveza porque la publicaban y te la ponían vestida de novia, que sale blanquita, entonces tú veías a la gente y dices, wow, ¿qué es esto? Eso, que lo llaman subliminal, no es otra cosa que lo que estábamos hablando, el símbolo. El símbolo. No es, ahí no sé si era polar, no, importaba el símbolo. Había una publicidad en Venezuela donde una cerveza presentaba la publicidad con una muchacha bellísima que no se le veía la cara. Claro. Y todo el mundo, por verle la cara, Ujú. veía la publicidad como loco. Entonces, porque están trabajando casualmente justamente el símbolo de lo que representa. ¿Y qué Ok. representa? Placer, disfrute, goce, belleza, logro. Y también esto de incógnito, de seducción. Claro, ¿cómo se dice? Esa publicidad tiene un nombre, se me olvidó el nombre. Seducción subliminal. No. Esa forma de publicidad tiene un ok. nombre, no me acuerdo. Pero bueno, sí, era esto de seducir a través de lo oculto, vamos a decir, Bueno, prohibido, se podría vi decir. una publicidad de una moto que personalmente me encanta muchísimo, pero a ti te dicen, puede ser la moto más rápida, más lenta y todo, pero te la ponen en televisión a competir con Ferraris, con carros de Fórmula 1. Cuando tú estás viéndolo, tú dices, wow, lo que representa, sí es verdad. Entonces, todas esas imágenes, a lo mejor los Ferraris iban a meterle media máquina para que la moto pase, porque es una publicidad, pero vende. Entonces, así como vendes una imagen de un refresco o de un vehículo, vendes también la imagen de una persona o vendes la imagen de una deidad. Sí. Y eso queda grabado y eso es una creencia muy fuerte. Hay una tribu y había una tribu que hacía estos ritos de pasos. Estos ritos de pasos que son rituales, los rituales trabajan todos con simbología, todos, porque van directo al inconsciente y se van a implantar ahí. Estos ritos de paso lo que hacen es que
la mamá y el hijo para simbolizar o hacer ver o hacerle creer al mismo hijo que ya es grande, van a ser como una separación en donde lo separan de la madre y él tiene que luchar contra una bestia, un león, un tigre, algo. Y eso, el lograr vencerlo, va a hacer que ella pase a ser hombre. Es más, en Tarzán lo hacen. Sí. En Tarzán, la película, hacen esto de que él pelea con el tigre o con el leopardo. El leopardo era. Pelea con el leopardo. Cuando él logra matarlo, es que todos dicen, wow, esto es un hombre. Este está listo. Exacto, ya está listo, ya pasó de ser niño a ser adulto. ¿Por qué? Porque esa es una simbología, y esa simbología va directo al rompimiento de lo que es el vínculo de codependencia, no de afecto, con la familia. Entonces, todo en este mundo, todo está rodeado de simbología. Una vez que ustedes entienden esto y lo llevan a la práctica, se van a dar cuenta de cómo hay un montón de cosas que puedes darle la vuelta muy rápido y que no te controlen tanto, porque dices, esto simboliza para mí, para Adriana, tal cosa, facilidad, practicidad, o simboliza, no sé, desdén o lo que tú quieras. Pero entender la simbología te va a abrir paso a enfrentar situaciones con mucha más seguridad. Claro, y lo mismo te pasa en las empresas. Yo he estado a veces como empleado y otras veces he estado como gerente. Y es impresionante. O sea, si tú logras captar lo que simboliza para un empleado tal detalle, sí, y tú lo estimulas, sí, ese empleado se siente bien porque estás dándole por el simbolismo más fuerte de él. claro, Y puede tener muchísimo logro, pero si se lo niegas, lo destruyes. sí, Entonces los simbolismos igual pasa al revés. Cuando tu jefe capta un simbolismo tuyo que para ti es importante y este lo niega, claro, ya tú empiezas a tener conflictos con tu jefe, sí, y eso con tus amigos igual. también. O sea, el simbolismo es la fuente de creación en el inconsciente, y el inconsciente maneja muchísimo el Sí. proceso. Cuando tú estás en el proceso, hablando como estábamos ahorita, entre el inconsciente y el consciente, cuando tú logras trascender el consciente, que empiezas a hacer más cosas por ti, hacia adentro de ti, y ya no depender del medio exterior, y logras generar conciencia, el simbolismo va a estar igual, pero la forma de interpretarlo va a ser desde otro punto de vista y tú lo vas a usar a tu favor. Y entonces ahí tú tienes un éxito muchísimo más agradable. Es muchísimo Sí, sí, más sí. asertivo. Y yo creo que uno de los últimos puntos que vamos a tocar es el de el pase libre por haber tomado una actitud o haber dicho algo de manera inconsciente. Tipo, fue inconsciente, o sea, no me di cuenta, perdón. Y lo repite otra vez, y volvió a ser inconsciente, y volvió a ser inconsciente, y volvió a ser inconsciente una y otra vez. Bueno, en derecho, que se lo dije a mi papá, yo soy un poco dura ahí, incluso si soy yo la que mete la pata, totalmente, también lo soy. En derecho, cuando tú infringes una ley, tú igual vas a vivir las consecuencias de tus actos. De tus actos, exacto. Es tipo, perdón, no sabía que en la luz verde acá significaba stop. Pero bueno, pasaste en luz verde. No tengo, o sea, no puedo hacer nada. Tú igual vas a sufrir las consecuencias de eso. Pagar la multa y todo. Exacto, te toca pagar multa, lo que sea. Bueno, en la vida es igual. El universo, Dios, la vida, no dice, que como era inconsciente de su propio poder, por eso fue que creó esa realidad tan fea para sí mismo, entonces no pasa nada, eres víctima de ti mismo. No. La vida dice, consciente o inconscientemente, tú creías que hiciste tal situación o tal acto. Y las consecuencias son estas. Punto. Bueno, ahora tú vas a ver cómo haces malabares con esas consecuencias, cómo tú vuelves esa situación inconsciente en algo consciente para que no vuelva a ocurrir. Porque si tú no vives las consecuencias de tu inconsciencia y te la pasas diciendo, es que fue inconsciente, es que fue inconsciente, es que fue inconsciente, es que fue inconsciente todo el tiempo, me estás demostrando que no tienes ganas de serlo consciente. No tiene ganas de cambiar. Exactamente. Y hay un trabajo que funciona que no perdona. Hay una ley que se llama la ley de la causa y el efecto. Exacto. Que también se llama principio de acción y reacción. Sí, no es karma, es eso. Que también le dicen la ley de karma dharma, quiere decir karma causa y dharma efecto. Entonces es la misma ley de causa y efecto. Entonces, cuando tú haces algo y tú generas una proyección de carga que afecta al medio ambiente, el medio ambiente te va a responder de la misma manera. Es un boomerang. Entonces ese boomerang, tú crees que es una agresión de los demás hacia ti. No, sí. Es una agresión que tú hiciste y se te está devolviendo hacia ti porque tú la quieres concientizar. Claro. Entonces ahí sí, es verdad. Hay que poner atención y empezar a darse cuenta si algo me está pasando y es repetitivo, tengo que yo generar un cambio para que eso deje de pasar así. Entonces, también, uno tiene que buscar e investigar. También está esta pregunta de, ¿por qué me pasa? O sea, si mi intención, si mi intención era hacer que mi papá, no sé, se le hiciera más cómodo, no sé, llevarlo al médico X, y realmente lo que hice fue atrasarlo,
cortarle la cita con el médico, todo el tiempo, es porque a nivel consciente e inconsciente hay una incoherencia en lo que es la intención. Puede ser que tú conscientemente lo querías ayudar, bueno, en este caso soy yo, puede ser que yo conscientemente lo quería ayudar, pero inconscientemente no, porque para que algo se manifieste como yo deseo, tiene que haber una coherencia con mi consciente y mi inconsciente. Si se manifiesta lo contrario a lo que técnicamente yo tenía estipulado, quiere decir que inconscientemente no es lo que deseo. Entonces tú dices, pero ¿por qué si estoy trabajando tan fuertemente para que esto ocurra y no se da? Porque inconscientemente no es lo que quieres. Tienes que ver qué es lo que quieres inconscientemente o qué es lo que quiere tu inconsciente para poder darle la vuelta y hacerlo a tu favor. Pero tienes que entenderlo desde el inconsciente, porque la realidad tuya, la que tienes, es incoherente, es porque en tu interior eres incoherente. Por eso tú dices, Con ay, esa idea. claro, con esa idea, o sea, con esa idea, vamos a llevarla tampoco muy lejos. Quiero adelgazar y hago 1000 dietas y no sé qué. También importa mucho desde dónde lo haces, obviamente. La intención. Esa es la intención, pero no sabemos desde qué intención está trabajando tu inconsciente para que conscientemente tampoco logres tener el resultado que esperas. Tiene que haber mucha coherencia, por eso es que hay que hacer mucho trabajo de sombra, como decía Carl Jung, que todo esto que hemos hablado, por cierto, ha sido basándonos mucho en Carl Jung, porque maneja mucho el inconsciente colectivo y todo el tema, la simbología, la promueve él, y bueno, nosotros tenemos un montón en lo que él dice, porque hemos visto efectos de sus teorías. Sí, sí. Es que inevitablemente el inconsciente colectivo es... Ese es otro también, porque no es solo inconsciente tú, sino inconsciente colectivo, inconsciente de linaje, es como 20.000. Sí, el inconsciente colectivo, que es el sitio donde tú estás viviendo, donde tú te estás desarrollando. El entorno. El entorno. Generalmente, si te sientes bien en el entorno, tú estás con el inconsciente del entorno. Tal cual. Pero si al entorno le está sucediendo algo, Sí. inevitablemente tú eres responsable. También. Así estés recién llegado. ¿Por qué? Porque aceptas esa realidad como la realidad verdadera. Entonces, eso pasa en todos los países, en todos los gobiernos, en todo, porque estás en ese proceso. Claro. Y tienes que darte cuenta de cuál es la intención real de lo que tú quieres. Y si tú tienes una intención, tú tienes que generar un cambio si tú no estás de acuerdo. Claro. Entonces, tú tienes que generar el cambio. Y el cambio puede ser comunicando, hablando con las personas, hablando por la radio, haciendo lo que tú quieras con las ideas nuevas. Recuérdense una cosa, si hay algo que es difícil, es cambiar una idea sembrada. Porque la gente se acostumbra a las ideas sembradas. La idea sembrada es lo del cuento del sapo y el agua. Que tú pones un sapo dentro de una olla con agua fría, la pones en una hornilla en baja potencia y el agua se va a empezar a calentar poco a poco. Pero no te das cuenta. Y el sapo se va a acostumbrar hasta que al final se quema. Igual nos pasa a nosotros. Te doran la píldora y después ya no hayas que hacer porque tú lo aceptaste muchísimas veces y ahora te das cuenta. Bueno, eso y así es en las relaciones de pareja, sí, las relaciones de amistad, las relaciones de todo. Todo tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque uno tiene que acostumbrarse, y se lo dice una persona que a mí no me gusta mucho el conflicto, para que lo sepan. No, me gusta. Pero hay a veces que frentear una situación porque ya es inevitable. ¿Por qué? Porque es que ya yo me estoy sintiendo mal con la situación dada. Entonces yo voy y la confronto. Puede ser con un amigo, puede ser con la naturaleza, puedo pelear con quien yo quiera. Bueno, confrontar no implica conflicto, es mentira. Tú puedes ir Es al revés, confrontar y solucionar un conflicto. Exactamente, tú puedes ir a confrontarla sin tener que ir agresivo y a quedarte a gritos. Es más, llegas a ese nivel de quilombo porque no lo confrontaste cuando era. Cuando era. Entonces llegas a ese conflicto porque lo pateaste. No. Mi Marte en Aries les dice, vayan y háganlo. Ya está. Vayan y háganlo, puede ser difícil, pero Claro. vayan y háganlo porque es mucho más, te sacas esa espina encima. Ya. Sí, la confrontación en sí no tiene conflictos, mientras porque tú generalmente a la primera tú le dices, mira, vale, no me gusta esto, o sí me gusta esto, o vamos a hacerlo de esta manera, sin importar la trascendencia, y como no tiene mucha carga, porque simplemente fue un momento dado, eso pasa desapercibido. El tema es que las personas, bueno, ya no estamos desviando, pero el tema es que las personas piensan que al tú ser sutil no eres firme, y no necesariamente. Es un error. Yo puedo decirte de una forma firme y suave que eso no, sin tener que enojarme. Y que ese es otro tema que también vamos a hablar en algún momento, de los límites. Más adelante. Sí, porque si no este episodio va a llegar a 7 horas. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, fue bastante sustancioso este episodio. Usen estas cosas, estas herramientas que les di, o pruébenlas a ver cómo les va. Lean y me bastante. comentan. Lean, investiguen bastante. Lean, también, investiguen. por favor. Hay muchísimo sobre estos temas y también hay muchísimo sobre cómo ir evolucionando en la búsqueda consciente desde ustedes. Sí. Empiecen a ir hacia ustedes. Otra cosa, todas las dudas que ustedes hayan tenido o cualquier cosa que quieran comentar, escríbanlo, coméntenlo. Y nosotros después lo podemos explicar o lo podemos hacer en otro podcast para explicar todo lo que... Con un live pudo si quieren hacer. también. Sí, o en un live también. Sí.
para explicar y ya, y lo aclaramos. O sea, nosotros estamos empezando a entrar en este proceso y poco a poco iremos profundizando sobre el proceso de conciencia, los procesos de crecimiento evolutivo y todo, hasta llegar a estados bastante más profundos. Y siempre vamos a estar aclarando de que cualquier duda se pueden hacer live para explicar esto. No hay problema. Bueno, recuerden suscribirse, por favor, si les gustó, compártanlo, comenten, como dijo acá mi padre presente, si algo les interesa o les da curiosidad. Y recuerden que en TikTok y en Instagram nos van a conseguir como Ecos Podcast, podcast con doble S. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Como siempre lo hicimos con mucho cariño, mucha dedicación, porque la verdad que tengo una agenda bastante apretada, pero bueno, esto lo hago por placer, honestamente. Así que, nada, espero les haya gustado. Como dije hace rato, nos vemos pronto. Hasta luego.